Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como es costumbre, a partir de este momento y en la próxima hora y en el mismo horario, no lo olviden, tenemos en Noticia con el desarrollo de 3 temas de análisis en coyuntura, situaciones de la jornada en titulares. Es Noticia México, así comenzamos. A 5 años, padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon para exigir justicia. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a encontrar la verdad, porque lamentablemente es una situación triste para México, para América Latina. La pregunta sigue siendo, ¿dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Un asunto que analizamos. Segundo tema que es Noticia México, esta nación obtiene victorias por la verdad y por el derecho a su autodeterminación. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en la cumbre de la Anual en el marco de la ONU en Nueva York y en Rusia. Profundizamos en ello. Tercer tema que es Noticia Bolivia, analizamos el movimiento de las encuestas en torno a los candidatos presidenciales. A menos de un mes del proceso de elecciones, ¿qué dicen esos porcentajes? ¿Cómo se interpretan? Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Es la manera de recordarlos. Así comenzamos en Noticia México. Este jueves se cumple el 5º aniversario de la trágica desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y no llega la justicia. El Ejecutivo reconoce que no hay verdad alguna sobre este caso, pide ayuda a la ciudadanía para encontrarla. Ese suceso refleja el crítico panorama de violencia en el país sudamericano de la herencia de administraciones anteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió garantías de seguridad y recompensa monetaria para todo el que tenga información sobre el caso Ayotzinapa y la haga del conocimiento de las autoridades en aras de ayudar a esclarecer los hechos y llevar justicia a los familiares de los 43 estudiantes. El mandatario aseguró que no habrá impunidad. Quienes sepan algo no solo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México, y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y, si se requiere, ayudarlos. El fiscal especial para el caso indicó que se han abierto nuevas líneas de investigación y citarán a declaración a todos aquellos que en ese momento tenían un cargo de autoridad en los 3 niveles de gobierno. Ninguna persona está por encima de la ley y se hará valer la ley en función de encontrar la verdad sobre los hechos acontecidos y la justicia que las familias vienen exigiendo desde hace 5 años. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que en los últimos 48 días se realizaron 8 operativos de búsqueda en 5 municipios del estado de Guerrero y se encontraron 184 cuerpos, 44 ya han sido identificados, pero ninguno corresponde a lo de los estudiantes. Según Encinas, se tiene corroborado que la noche de los hechos, ninguno de los estudiantes entró en contacto con algún grupo delictivo. El funcionario destacó el quiebre de la llamada verdad histórica, luego que el ex procurador general se retractara sobre la supuesta versión oficial de que todos los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de la ciudad de Cocula, en el estado de Jalisco.
Estamos convencidos que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa, la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna. Según la versión del gobierno de entonces, entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, una multitud de estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero, se dirigía a la Ciudad de México para participar en movilizaciones en conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968. Los autobuses donde viajaban los estudiantes fueron atacados por la policía en un hecho en el que 6 personas fallecieron. Otras 40 resultaron heridas y 43 normalistas fueron desaparecidos por agentes del Estado y criminales que se los llevaron en varios vehículos a un destino que hasta la fecha se desconoce. Los familiares de los estudiantes exigieron la verdad este jueves desde el podio en la Cámara de Diputados. Recriminaron que en 2016 se les negara esa oportunidad y que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto les diera un trato de disidentes políticos y no de víctimas de desaparición forzada. Mientras tanto, en la capital Ciudad de México se llevaron a cabo protestas y varias escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron un paro de 48 horas en conmemoración de uno de los episodios más emblemáticos de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Ahí están los hechos registrados. Sin duda que era importante recordar cómo se produjo la desaparición de estos jóvenes. ¿Qué ha pasado durante este día con movilizaciones? ¿Qué ha pasado también? Te preguntamos, Eduardo Martínez, desde Ciudad de México, con las investigaciones, con los procesos judiciales. Buenas noches, ¿cómo está? Aún casi buenas tardes para ti. Primero, comenzar, si te parece, por el fin de las movilizaciones que se veían multitudinarias esta jornada. Hola Tati, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues sí, acaba de concluir este meeting que realizaron los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa aquí en el Zócalo capitalino después de una marcha que sí, efectivamente fue multitudinaria y que salió desde el Ángel de la Independencia. Había un importante número de jóvenes estudiantes de las escuelas normales rurales del país, no solamente de Ayotzinapa, sino también llegaron jóvenes desde Chiapas, llegaron del estado de Puebla, de Hidalgo, de todas esas escuelas normales rurales donde se preparan los jóvenes que buscan ser profesores de las zonas más alejadas de este país y donde viven precisamente los más pobres. Cabe decir, Tatiana, que el día de hoy los padres cumplieron una jornada muy interesante porque no solamente estuvieron en la Cámara de Diputados, sino también estuvieron conviviendo con estos jóvenes en un plantón que tuvo lugar ahí a las afueras del antiguo edificio de la Procuraduría General de la República. Ahí estuvieron conviviendo con ellos, comieron con ellos y también dialogaron sobre lo que han sido estos 5 años, no solamente para sus familias, sino también para el país en general, porque como bien lo mencionaba la nota que me precedió, pues es un país donde no solamente se vive este caso, sino también hay más de 40,000 personas que tienen esta calidad de desaparecidas. Después llegaron a una misa que se realizó en el Ángel de la Independencia para emprender esta movilización que ha culminado aquí en el corazón de la Ciudad de México. Tatiana, las investigaciones, como lo ha dicho el subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, van avanzando. Sin embargo, los padres han dicho que no con la velocidad que ellos esperaban, pero que todavía confían en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá cumplir y esclarecer los hechos. No podemos dejar de lado que fue precisamente el presidente López Obrador cuando el 3 de diciembre, una de sus primeras acciones como presidente del país fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Ahora mismo se está trabajando, ya el fiscal especial para este caso ha dicho que se estará llamando a declarar al exprocurador Jesús Murillo Caram y también a quien fuera el encargado de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Herón de Lucio, que ha sido una de las demandas de los padres, que ellos son responsables de haber generado eso que llamaron la verdad histórica y que los padres han calificado como una mentira histórica y que ahora mismo los tiene en esta situación de búsqueda de sus hijos todavía cuando ya han pasado 5 años. Tatiana, así es como ha transcurrido el día de hoy. Las movilizaciones empezaron desde hace ya unos días en el estado de Guerrero y han culminado el día de hoy para esta fecha que es una de las más tristes que se ha registrado en la historia reciente de este país.
Es un momento muy triste para México, un momento muy triste para América Latina cada que se recuerda y que se exige, donde esa pregunta que tanto se hacen, ¿dónde están estos estudiantes de Ayotzinapa? Se exige conocer la verdad. Me queda algo por preguntarte. En los últimos días hemos visto cómo se han quedado en libertad porque han finalizado los términos en los procesos judiciales. Un grupo de personas que podrían resultar muy importantes para la investigación y precisamente para conocer la verdad verdadera del caso de Ayotzinapa. ¿Qué más se sabe de esto? Efectivamente, Tatiana, en los últimos días ha llamado la atención la liberación de estas personas que estuvieron encarceladas por haber sido vinculadas al caso de la desaparición de estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y por eso precisamente es que se estará llamando a comparecer al exprocurador Jesús Murillo Caram y también a quien estuviera a cargo de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Herón de Lucio. Cabe decir, Tatiana, que el Centro de Derechos Humanos José Miguel Agustín Pro Juárez ha dado seguimiento a este caso y ha documentado también 150 irregularidades en el caso de las detenciones de las personas que estuvieron relacionadas con la desaparición de los jóvenes normalistas. En este caso, las irregularidades están relacionadas con tortura, es decir, que sus declaraciones fueron obtenidas a través de este mecanismo de tortura y que realmente puede provocar muchísimas falsedades y que se lleve a una verdad con la intención de que ya no haya más demandas, que ya no haya estas exigencias y que se acallen las manifestaciones que hubo en aquel tiempo, en los tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, también hubo algunas situaciones en las que se liberó a estas personas porque no se les siguió el debido proceso y también hubo una detención en el caso de, de flagrancia y que fue falsa. Estas situaciones fueron las que han provocado que recientemente haya la liberación de personajes clave, como por ejemplo puede ser el líder de Guerreros Unidos, esta banda a la que presuntamente fueron entregados estos jóvenes y que ahora mismo este personaje ya está en libertad. Por esta situación también fueron liberadas otras personas. De las 142 personas que habían sido detenidas, ya solamente quedan cerca de 53 personas que están en resguardo de las autoridades y que pudieran dar información al respecto, mientras que las otras han quedado en libertad y las que están encarceladas, cabe decirlo, Tatiana, no están encarceladas ahora por el caso Ayotzinapa, sino porque ellos venían arrastrando otro tipo de irregularidades u otro tipo de denuncias y es por eso que aún permanecen en la cárcel. El gobierno ha dicho que estará revisando y que estaría pidiendo al Poder Judicial que se revisaran los casos para que no se vuelvan a repetir estas liberaciones y que se pueda esclarecer y tomar en cuenta las declaraciones que se hicieron, no a través de la tortura, no a través de mecanismos irregulares, pero también se está pidiendo ya que se comparezca por parte del exprocurador Jesús Murillo Caram y también por Tomás Herón de Lucio, a quien también se le señala, Tatiana, por haber ido a sembrar pruebas falsas en el basurero de Cocula y también en el río San Juan. Es así como ya desde ahora, en esta nueva etapa de las investigaciones, se está partiendo no de que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula en el estado de Guerrero, sino que ahora se está buscando en vida a estos muchachos y de ahí se está nuevamente reconstruyendo la investigación para no iniciar desde cero y también ya en los próximos días se estará anunciando la llegada de todo el comité de expertos internacionales que estuvieron coadyuvando en las investigaciones durante la administración anterior, que estuvo a cargo de Enrique Peña Nieto y que es señalado como también uno de los responsables por la omisión que pudo haber por parte de los funcionarios que estuvieron alrededor de él. Muy importante este panorama que nos entregas, Eduardo. Gracias, ya buenas noches. Muy amable. Ahí teníamos a nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, también con nosotros desde Ciudad de México. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, amigos de Es Noticia. En términos concretos, Adrián, ¿qué ha cambiado entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos de la responsabilidad del Estado para conocer la verdad, la necesaria verdad sobre la situación de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos?
Bueno, tenemos un proceso muy interesante, primero que pretende poner en claro el concepto judicial por el que se tendría que reinvestigar el caso de Ayotzinapa y pasar del delito de secuestro para tipificarlo como desaparición forzada. Segundo, suplir todas las irregularidades que la tortura, que la fabricación de evidencias, la inducción de testigos, la violación al debido proceso, hoy ha permitido que 77 personas de las 142 que estaban detenidas hayan recobrado su libertad, pero no perdemos de vista que el hecho de que hayan recobrado su libertad no quiere decir que algunos de ellos no puedan regresar a prisión, porque se están teniendo ya nuevos elementos de prueba que se han logrado rescatar desde los análisis que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GI, presentó al Gobierno de México, los informes de las Naciones Unidas y también todo el caudal que hoy se viene a sumar, que ya estaba presente en las indagatorias de lo que antes era la Procuraduría y hoy es la Fiscalía. Hay un punto importante que hay que señalar y es la participación de Tomás Herón de Lucio. No perdamos de vista un hecho. No sembró pruebas falsas, sino que dentro de un escenario falso sembró una evidencia que dio con los restos, lamentablemente, de Alexander Vega Venancio, que fue identificado en los laboratorios de Innsbruck y que el grupo de antropología forense argentino identificó también y reconoció que de los restos que se les dieron habían estos restos de este muchacho. Sin embargo, lo que no consta es cómo llegaron esas pruebas a ese lugar en el río San Juan, que como se vio en los videos que obran en las redes sociales, Tomás Herón de Lucio un día antes sembró esas evidencias. Por eso le resulta responsabilidad. Y por otro lado, también el cúmulo de agentes del Estado mexicano que participaron, comenzando por el CISEN, el extinto CISEN, el Centro de Inteligencia Nacional, los agentes de inteligencia militar, los agentes de la Policía Federal y no solamente los policías municipales. Entonces, Adrián, y al exprocurador Murillo Caram, la responsabilidad para la investigación. Adrián, y además te pregunto, en esta lista que nos haces de aquellos que deben decir algo ante la justicia o tal vez decir mucho, no sabemos, la posibilidad de que realmente el exprocurador Murillo Caram también diga parte de la versión que él tiene y también que se evidencie toda su cantidad de contradicciones. Recordemos que él pasa, digamos, a la historia después de la rueda de prensa donde nada dice, pero pasan muchas horas y al final lo que él plantea es que está cansado. Bien lo recordamos, y ese es el personaje que después entonces dice que hay una verdad histórica con toda esta información que ya bien nos estabas narrando. ¿Qué tanto peso tendrá él dentro de la investigación? Adrián. Lo hemos perdido, lamentablemente. Vamos a la mesa rápidamente para compartir con ustedes información que da cuenta de cómo le hacemos el seguimiento durante esta jornada, y también rápidamente le pedimos a la producción que nos ayude a restablecer la comunicación con Adrián Ramírez, experto en materia de derechos humanos desde Ciudad de México. Aquí tenemos el titular: AMLO ofrece garantías a quien dé información del caso Ayotzinapa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración se compromete a proteger a aquellas personas que ofrezcan declaraciones claves que ayuden a resolver este caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, ofrecía la recompensa de 10 millones de pesos, son unos $510,000, a quien colabore con el esclarecimiento del sonado caso de Ayotzinapa. López Obrador aseguró que la justicia mexicana hará más esfuerzos para adelantar la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso no resuelto desde hace 5 años. Tenemos además el tuit del Gobierno de México donde dicen: nos faltan los 43, totalmente cierto, con una fotografía
que además también se sube como video del presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares, con las víctimas directas de la desaparición forzada. Abrimos comillas. Para el gobierno de la República es un asunto fundamental que se esclarezcan los hechos del caso Ayotzinapa, que se encuentren a los jóvenes desaparecidos y que se haga justicia. AMLO hizo un llamado a profundizar las labores de rigor investigativo para esclarecer y dar respuesta al paradero de los jóvenes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en Iguala, región norte del estado de Guerrero. Ahí está parte de la recompensa. Recordemos que se cumple este 26 de septiembre 5 años de los eventos violentos perpetrados por la Policía Municipal de Iguala y la Estatal de Guerrero en 2014, que finalizaron con la desaparición de estos jovencitos, de estos estudiantes. Lamentablemente no logramos retomar la comunicación con Adrián Ramírez. Le agradecemos desde los estudios de Telesur en Caracas, una situación que hemos informado permanentemente en el servicio informativo de Telesur Noticias, valga la redundancia, y que le hacemos seguimiento aquí en Es Noticias. Así vamos a la primera pausa. Al volver, en Noticias Venezuela. Esta nación obtiene victorias por la verdad y por el derecho a su autodeterminación. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cumbre La Noal, en Nueva York y en Rusia, un asunto que analizamos, profundizamos sobre este asunto. Al volver, estamos en Es Noticias. En Noticia Venezuela, de nuevo se pone de relieve en el seno de Naciones Unidas la dicotomía del multilateralismo defendido por el movimiento de países no alineados por la NOAL versus el unilateralismo con Estados Unidos a la cabeza. En ese contexto, la Revolución Bolivariana obtiene una nueva victoria por la verdad durante el periodo de sesiones en la ONU. Tenemos esos detalles a continuación. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que condena el impacto de las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. El ente reconoció la gravedad de este mecanismo de asfixia económica que a su vez vulnera los derechos humanos de los venezolanos. En consecuencia, determinó que cualquier solución debe ser por la vía democrática y constitucional, sin injerencia de terceros países en los asuntos internos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dado muestras fehacientes y categóricas de su absoluto compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y de su voluntad de cooperar con este Consejo y sus mecanismos. A pesar de los desafíos que actualmente enfrenta el país, por el criminal y genocida bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de Donald Trump al pueblo venezolano y causa muerte y sufrimiento, avanzamos en el pleno cumplimiento de las recomendaciones aceptadas en el segundo ciclo del ECU. Venezuela también alzó su voz en Nueva York en el contexto de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados. La no intervención en asuntos de los demás estados, la igualdad de los estados, el rechazo al unilateralismo, a las medidas impuestas unilateralmente, aquí está claramente, por algunos estados que pueden llevar a la erosión de la Carta de las Naciones Unidas. El canciller Jorge Arriaza presidió esta máxima instancia que ejerce desde 2016. En paralelo, el diplomático alertó sobre los planes de Estados Unidos para impugnar este viernes las credenciales de la representación venezolana que participará en la Asamblea General de Naciones Unidas. La misma situación ocurrió días antes con los diplomáticos rusos. Por esta razón, Moscú prometió dar una respuesta al comportamiento de Washington y sugirió el traslado de la sede de Naciones Unidas a la ciudad rusa de Sochi.
Antes que nada, ya hemos declarado cuál es nuestra postura aquí, en entrevistas y en la conferencia sobre la prohibición total de las armas nucleares. Prepararemos las medidas, no arruinen la sorpresa. En días recientes, los gobiernos de Rusia y Venezuela ratificaron la cooperación en materia económica, tecnológica e industrial, producto de la visita oficial que realizó el presidente Nicolás Maduro a territorio euroasiático. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, analista político. Nos acompaña desde Mérida, aquí en Venezuela. Profesor Jaimes, ¿cómo está? Buenas noches. Profesor Jaimes, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Tatiana. Un abrazo para ustedes. ¿Cómo están? Gracias, lo escucho ya perfectamente. Profesor Jaimes, primero comencemos por lo que ha sucedido durante esta jornada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. La pregunta es si después de todos los intentos por bloquear a Venezuela y sobre todo en un asunto transversal como los derechos humanos, se logra imponer la verdad. Indudablemente, hoy Venezuela recibe un importante apoyo a nivel mundial. La posición de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, su declaratoria en torno al abuso que está cometiendo la administración norteamericana, logra ser muy evidente. Lo que hoy se condena es una actividad genocida de persecución abusiva en contra del pueblo de Venezuela. Por eso el mundo se expresa de la manera tan contundente como lo está haciendo hoy y se expresa a través de organismos internacionales. El mundo en estas instituciones reacciona y hace un llamado contundente para frenar de una manera definitiva esta serie de sanciones, salidas de órbita, salida de un contexto, de cualquier intención de investigación o de cualquier retaliación que se quiera tomar contra cualquier país. Lo que se ha hecho en contra de Venezuela ha rayado en el abuso internacional. Unas relaciones internacionales que han contribuido al abuso y al sacrificio de un pueblo como actualmente está sufriendo la sociedad venezolana. Eso es lo que ha sucedido hoy en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Paralelamente avanzaba la cumbre de la NOAL en el marco de la cumbre número 74 de Naciones Unidas en Nueva York. Y de nuevo se discutía un asunto que también es transversal en el mundo, pero que pasa por Venezuela: el multilateralismo versus el unilateralismo. En ese sentido, ¿cómo ve usted este escenario? ¿Quién ganará esta pugna? Quien intenta imponerse a la cabeza, por supuesto, es Estados Unidos y la Casa Blanca y otras naciones que hacen todo lo contrario. Bueno, en paralelo, lo que el mundo ha observado hoy, ha escuchado hace apenas algunos instantes con todo el grupo de países de los no alineados que reúne más de 100 naciones de este orbe, logra ser aún mucho más contundente, mucho más preciso. Un apoyo a la gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro acá en Venezuela y su impacto en toda la región. Y algo mucho más contundente, que es el freno que intenta colocar el grupo de países no alineados a la política norteamericana. Un solo país queriendo gobernar cualquier decisión en torno a Venezuela. Por eso estas dos expresiones muy contundentes, muy precisas, con un llamado lo bastante fuerte a detener de manera inmediata los abusos que se están cometiendo en Venezuela. Hoy en el mundo tienen un estruendo, tienen un eco en las relaciones internacionales. Debe pararse, detenerse definitivamente este ataque brutal de sanciones que está afectando al pueblo de Venezuela. No hay ningún mecanismo político, no hay ninguna justificación
política o social que logre darle cuerpo a esta montaña de mentiras que ha montado y que ha puesto en un concierto desigual la Casa Blanca en contra de Venezuela. Y no es solamente la Casa Blanca, también el gobierno de Estados Unidos que ocupa todo esto que hace la Casa Blanca, y desde América Latina, desde esta parte del continente, figura como el mayor agresor de Venezuela en general, digamos, en este contexto. Usted hablaba de mentiras, quédese con nosotros, vamos a presentarles una. Acá lo tenemos desde el diario El Colombiano con el titular. Foto entregada por Duque, están hablando del presidente Iván Duque de Colombia a la ONU, no es del ELN, Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Miren ustedes de dónde sale la fotografía que él, en un discurso agresivo de ataque permanente a Venezuela, ¿cuál es la realidad? Vamos a revisarlo. Dice este medio colombiano muy conservador de Medellín, Antioquia, lo siguiente: la Asamblea 74 de la ONU, el presidente de Colombia, entregó un dossier de 128 páginas en las que denunciaba el presunto accionar del ELN en territorio venezolano. Además decía de cómo el régimen del presidente Maduro ampara a los grupos armados ilegales y se beneficiaba de la presencia en estados limítrofes de Colombia. Aquí está la mentira. Una de esas fotos dice que el informe hace parte de la penetración del ELN en escuelas rurales del estado Táchira, que es del lado de Venezuela, con fines de adoctrinamiento en abril de 2018. Dice el portal El Colombiano: el presidente está equivocado, pues esta imagen no corresponde ni a ese lugar ni a la fecha. Vamos a revisarlo. Este es el tuit que lo ven ustedes allí, este es el tuit del presidente Iván Duque. Seguimos, avanzamos para que veamos de dónde está la fotografía, de dónde sale. Dice El Colombiano: la imagen fue obtenida en exclusiva por El Colombiano en junio de 2015 para realizar un artículo de reclutamiento en las escuelas rurales del departamento del Cauca. Las fotografías fueron entregadas a este diario por inteligencia militar. Esa es la nota, de hecho la cuelgan del Colombiano, publicada el 7 de junio de 2015 sobre la foto de los niños que usaba el ELN en el Cauca en 2015. Y lo ven ustedes de manera detallada, es la misma fotografía que usó en el informe de esta jornada el presidente Duque para atacar al gobierno de Venezuela. Una fotografía que había sido entregada por inteligencia militar al diario El Colombiano, tomada en el departamento del Cauca, ubicado al suroccidente de Colombia. En el PDF obtenido por El Colombiano no solo se ve esta foto, sino otras en las que guerrilleros del ELN dan regalos a niños, se disfrazan de payasos y los ponen a dibujar. Y ya en la parte más posterior de este artículo están contando un poco más acerca de lo que sucedía con esas fotografías en razón del artículo del año 2015. Allí teníamos parte de esas mentiras, un ejemplo de ello, profesor Jaimes. Pero la mentira tiene patas cortas. ¿Por qué gobiernos asumen en un estrado mundial una situación de estas en donde fácilmente se pueden desmontar para que luego queden mal ante su país, ante la comunidad internacional? Si se lleva un documento de estos, debería ser totalmente verificable y tener las pruebas. ¿Qué es entonces lo que está en juego, o mejor, a qué es a lo que están jugando? Lo de el presidente Iván Duque no queda más que calificarlo de algo estruendosamente ridículo. Uno se pregunta, ¿en Colombia existe una cancillería? ¿Qué es lo que hacen en el Palacio de Nariño? ¿Cuáles son los asesores del presidente Iván Duque? ¿Por qué comete estos hechos tan bajos, tan ruines? La misma prensa de derecha colombiana, este medio de comunicación que usted señala, Tatiana, lo desmiente ante el mundo. Hoy lo decía contundentemente el canciller venezolano, el señor Arriaza, que parte del discurso del presidente colombiano, un 80% ha estado dedicado a Venezuela, a montar falsos positivos. ¿Cuál es la obsesión del gobierno colombiano cuando hay fosas comunes, cuando hay grupos de paramilitares de ultraderecha violentos en su frontera, cuando tiene un índice de delincuencia muy elevado, como nunca antes experimentado en las últimas 2 décadas en toda la nación colombiana? Cuando tiene problemas de inflación, de desempleo, de pobreza?
uno se pregunta, ¿qué hace el señor Iván Duque desde el Palacio de Nariño, dedicándole todos sus cuentos y sus mentiras en contra de Venezuela? Pero más allá nos preguntamos los venezolanos, ¿qué le ha hecho el pueblo venezolano? ¿Qué le ha hecho el gobierno venezolano al señor Iván Duque para que se dedique a una campaña tan feroz, tan vulgar, donde reconoce los grupos de ultraderecha, los grupos de paramilitares, donde se abraza con el narcotráfico para querer perjudicar a Venezuela? ¿Hasta dónde va a llegar el desgobierno del señor Duque de firmar con todos estos grupos al margen de la ley, reconociéndolos para meterse con la República Bolivariana de Venezuela? ¿Hasta dónde va a llegar la risa del señor Iván Duque en todos los falsos positivos que está montando contra nuestro país, cuando su nación se desangra, está llena de masacres, de persecuciones políticas, cuando se asesina de una manera vulgar y baja a dirigentes? Por eso la FARC, parte de la FARC, ha vuelto a la montaña. ¿Es que acaso no se da cuenta el señor Iván Duque que su gobierno se desploma, que está defendiendo al señor? Y profesor Jaimes, fíjese que por todo eso, toda esa radiografía que usted nos entrega, todo ese listado, es por lo que el pueblo de Colombia le reclama que mire hacia Colombia y que en un estrado internacional hable de Colombia, de los asuntos que interesan, por ejemplo, que realmente defienda la paz y no desde la retórica, sino desde las acciones. Pero a propósito de otro hecho, profesor Jaimes, con respecto a la denuncia que hacía el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, allá en ese mismo organismo, en la Asamblea Anual de Naciones Unidas, la número 74, hay un tuit de hace minutos de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en @DRodríguezben. Llegamos a Nueva York con muchas verdades pendientes mañana. Reiteramos, es un tuit de hace minutos. Llegamos a Nueva York con muchas verdades pendientes mañana. Esto se debe, profesor Jaime, lo recortamos rápidamente a nuestra audiencia, a la denuncia que hacía el canciller Jorge Arriaza, donde se estaba alertando de que no permitiría Estados Unidos la llegada de la delegación venezolana, que faltaba aún por arribar, lo cual ya esto lo confirma que así ha sido, para participar en esta cumbre anual de Naciones Unidas. Una situación similar se registró con el gobierno de Rusia. De allí que el propio canciller Sergei Lavrov planteara que entonces Naciones Unidas no debe estar dentro de Estados Unidos, sino, por ejemplo, en Rusia, en Sochi o en otro país. ¿Cuál es su opinión? Sí, porque el cambio en las relaciones internacionales no vendrá desde las Naciones Unidas, desde Nueva York. El cambio desde países como Venezuela, como desde Rusia, va a llegar a las Naciones Unidas, donde va a tocar la puerta y va a decir en sus cristales lustrosos que ya está bueno de unas relaciones internacionales y de un periplo tan vago y tan genocida como Norteamérica quiere montar hacia muchos países, circundados por otros países que les adulan, como es el caso del gobierno colombiano. Por eso Venezuela llega allí con dignidad, con propuesta, con voz, con un significativo resumen y dossier de lo que viene sucediendo de una manera reiterada y descontrolada por parte de la administración norteamericana hacia nuestro país. Jamás las relaciones internacionales, el equilibrio regional de las naciones había estado tan comprometido por un grupo tan bajo, tan delincuencial en lo político como el que monitorean desde la Casa Blanca, desde la Oficina Oval. Jamás gobiernos tan gáster y tan dedicados al crimen se habían sumado a una vocería tan desprestigiada como la que actualmente quieren asumir en este desvalido planeta. Han llevado al mundo, han llevado a muchas naciones a un desequilibrio político, violento, guerrerista. Por eso el cambio tiene que llegar a las Naciones Unidas, refundar las Naciones Unidas, cambiarla de sitio, de lugar, de geografía. Otro continente o cualquier otra parte del mundo va a lograr ser mucho más decente que la grosería que se ha montado desde Nueva York con esta sede y cómo se ha utilizado para agredir al mundo. Hay que escuchar
escuchar a las diversas comisiones, a las delegaciones que llegan a las Naciones Unidas buscando un equilibrio y un cambio, no rogando, sino diciendo verdades contundentes como la que dice nuestro canciller, como la que dice nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, incluso la misma posición de la Federación Rusa, la misma posición de Irán. El mundo debe revisar lo que las Naciones Unidas ha venido amparando en este amponato internacional en contra de muchos países. Porque es que cuando usted dice eso quedan tantas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo Naciones Unidas permite que aquellos representantes de un gobierno fantasma se paseen con credenciales de otro país, en este caso de Brasil, por ejemplo, por los pasillos de la propia Naciones Unidas? Así están las cosas. Profesor Jaimes, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Hasta más pronto. Muchísimas gracias. Brevemente queremos revisar parte también de lo que ha significado esta jornada de encuentros bilaterales con organismos además internacionales del gobierno de Venezuela. Uno de ellos que resulta además muy importante porque también ha sido atacado o intentado ser atacado por organizaciones de la derecha mundial. Hablamos de la Cruz Roja Internacional. Venezuela revisa acuerdos de asistencia técnica con la Cruz Roja. Recordemos que el pasado 23 de febrero la intentaron de los grupos de la derecha en aquella situación de la frontera que intentaban ingresar armas para desestabilizar a Venezuela, generar un asunto de confrontación con el 6CR y esa organización no lo permitió. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, se reunía este miércoles con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurin, con el propósito de revisar acuerdos de asistencia técnica establecidos con la entidad internacional entre esta y Venezuela. El ministro de Exteriores publicó a través de la red social Twitter esta fotografía, varias de ellas del encuentro, dice el canciller, como parte de la agenda de Estados Unidos, de la Cruz Roja Internacional. UNGA en Venezuela revisa los acuerdos de cooperación humanitaria. Durante una reunión con el canciller y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, fotografías que dan cuenta de la reunión. Bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Bolivia. Analizamos el movimiento de las encuestas en torno a los candidatos presidenciales. A menos de un mes de las elecciones, nos preguntamos qué dicen esos porcentajes, qué dicen las cifras, cómo se interpretan. Lo revisamos al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Bolivia, el presidente y candidato Evo Morales lidera las encuestas con el movimiento al socialismo, al MAS, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre. Le siguen Carlos Mesa, Alianza Comunidad Ciudadana, y en tercer lugar se ubica Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No. Aquí tenemos detalles de esto. De acuerdo a una encuesta realizada por la empresa Viaciencia para los canales de televisión United, Red 1, Bolivisión y PAT, el candidato Evo Morales lidera con un 43.2% los votos. En segundo lugar, se ubica el candidato Carlos Mesa con 21.3%. El tercero es para Óscar Ortiz con un 11.7% y el cuarto para Félix Paxi con un 1.7%. El estudio se realizó con base a 2.647 encuestas aplicadas en el ámbito nacional, con una confiabilidad de 95%. De acuerdo con este sondeo, Morales obtiene un apoyo superior al 40%. De darse ese escenario, podría convertirse en presidente el próximo 20 de octubre en primera vuelta, teniendo en cuenta que la ley electoral de Bolivia establece que con 10 puntos de diferencia sobre su más cercano contendor, el primero gana los comicios. Otro dato relevante del estudio es el nuevo padrón electoral, que para estas elecciones es de 7.3 millones de personas, un 12.5% más que en 2016.
¿Y cómo avanza este proceso de elecciones presidenciales? Próximo 20 de octubre, el pueblo decide, con Freddy Morales, quien nos cuenta. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo avanza este panorama electoral? Hola Tatiana, buenas noches. Absoluta normalidad según el Tribunal Supremo Electoral en todo lo que es la preparación de los comicios, la subvención para las campañas electorales, la subvención estatal, ya se ha abierto desde hace una semana en todos los medios de comunicación que se han habilitado con tal fin, y el Tribunal Electoral ha hecho conocer que se están preparando lo que se llaman las maletas electorales, es decir, todos los materiales que se deben llevar hasta una mesa de sufragio el 20 de octubre. El Tribunal Electoral ha señalado que hasta el 6 de octubre estos materiales estarán dispuestos, de modo que está prácticamente todo garantizado para la realización de los comicios. También debemos destacar que la primera misión internacional de observadores ha llegado desde la Unión Europea con expertos y expertas en procesos electorales que han decidido seguir desde un mes antes de los comicios todo el proceso que está viviendo este país para elegir el próximo 20 de octubre gobierno y Congreso. En tanto que los candidatos, debemos recordar que en total son 9 las organizaciones políticas que han habilitado candidaturas a presidencia, vicepresidencia, diputaciones y senaturías. 8 de estas organizaciones que fracasó en su intento, en su promesa a sus seguidores de presentar una candidatura única. El presidente Evo Morales es candidato a la reelección por un nuevo periodo de 5 años y ha centrado su campaña electoral en advertir sobre los riesgos que puede tener para la estabilidad económica de este país y para su crecimiento, un crecimiento económico sostenido en los últimos 6 años y que ha ubicado al país entre los 2 primeros en crecimiento económico en el continente. Ha señalado directamente lo que puede ocurrir con un gobierno neoliberal como el caso de la Argentina y el empobrecimiento de gran parte de la población. Carlos Mesa, como señalaba Tatiana, el segundo, según las encuestas de opinión, el segundo está en problemas judiciales. Resulta que hay 2 acusaciones muy serias contra el candidato Carlos Mesa, que ya las ha tomado en manos la justicia ordinaria. Uno es la recepción de $1.200.000 que puso como condición para acompañar como candidato vicepresidencial a Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la otra acusación es de la disposición de gastos reservados millonarios durante su administración. Gastos reservados que eran para pagar unos extra sueldos, al margen de los sueldos que ya les reconocía el Estado. Ese gobierno y anteriores gobiernos neoliberales reconocían a sus funcionarios un sobresueldo que no tributaba siquiera impuestos al Estado. El tercero en la carrera es Óscar Ortiz, también un candidato conservador que ha centrado su campaña en atacar al segundo, a Carlos Mesa, porque la oposición política está disputándose el segundo lugar, no el primer lugar, en la perspectiva de llegar a una segunda vuelta frente a la votación que pueda obtener el candidato Evo Morales. Dentro de todo este panorama electoral, Tatiana, podemos citar 1 o 2 anécdotas de las muchas que normalmente se producen durante las campañas electorales. Una es el candidato Chi Jung-chung, un súbdito coreano que ha sido habilitado como candidato de la democracia cristiana, quien ha señalado, este es un candidato evangélico, es pastor evangélico, pero además es médico de profesión. Y este candidato en las últimas horas ha señalado, por ejemplo, que los incendios en el bosque de la Chiquitanía son un castigo divino, es un castigo de Dios por las actuaciones de la comunidad GLBT. Y la esposa de otro candidato, del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, ha desafiado a debatir a las esposas del resto de los candidatos ante los bajos índices de aceptación que tiene su marido. Al margen de todos estos conceptos, de todas estas anécdotas, Tatiana, el proceso electoral, insisto, continúa fortalecido. Y un último apunte muy importante es que esta tarde, al finalizar la tarde, una agrupación de oposición
como es el Comité de Defensa de la Democracia, donde se reúne la extrema izquierda y la extrema derecha, anunció que ya no patrocinará la huelga general indefinida que había anunciado a partir del próximo 6 de octubre. Esta decisión fue tomada por esta organización de izquierda, ultraizquierda y ultraderecha debido a que anteriores actuaciones para exigir que renuncie a continuar como candidato Evo Morales y que renuncien los miembros del Tribunal Supremo Electoral cayeron en saco roto en cuanto a apoyo ciudadano y ahora decidieron no volver a convocar a la ciudadanía con esos mismos objetivos. Tatiana. Imagínate, tanta información en medio de un proceso electoral tranquilo, con las anécdotas que, bueno, llaman la atención en medio de todo, resultan asuntos bastante pintorescos, que si revisamos, bueno, tienen mucho de fondo. Gracias, Freddy, y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Moldis, analista político, periodista, magíster en Relaciones Internacionales, también con nosotros desde La Paz. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. En este momento donde, si revisamos esta encuesta, las anteriores, está el punto para ser analizado. Si el presidente Evo Morales, candidato por el MAS, gana en primera vuelta o si iría a un balotaje con Carlos Mesa. A ver, cuanto más nos acercamos a las elecciones, es evidente que Evo Morales sale fortalecido en la medida en que ante la falta de propuesta, o más bien de propuestas tremendamente contradictorias de su inmediato competidor y la ortodoxia con la que está encarando su campaña Óscar Ortiz, que marcha tercero, evidentemente la gente mira hacia Evo Morales y encuentra una señal de estabilidad económica, que es lo que más le interesa a la gente, y al mismo tiempo de estabilidad política, porque en la medida que se tiene estabilidad económica también se tiene estabilidad política. Encuentran en Evo Morales certeza, seguridad, mientras encuentran vacilaciones, zozobras, inseguridades en el segundo, y una propuesta de retorno al neoliberalismo secante de parte de Óscar Ortiz que la gente no quiere. Yo creo que a partir de ahí es que se explica esta tendencia ascendente de Evo Morales y su distanciamiento frente al segundo. Ahora, bueno, eso en función de la encuesta, de la última encuesta. Hay otras encuestas, Tatiana, que o ratifican esta tendencia u otras que más bien le dan una victoria a Evo Morales, pero por un margen mucho más reducido. ¿Dónde está la duda? La duda es que tenemos cerca de 14-15% de indecisos. Hay mucha gente que mezcla, ponen en la misma canasta el voto blanco y nulo con los indecisos superando el 20%. No. Es decir, la gente que ha decidido no votar por ningún candidato va a votar nulo, va a votar en blanco. Los indecisos son los que sigue siendo alto el porcentaje, a pesar de que queda menos de un mes, son ciertamente los que van a determinar si nos vamos o no nos vamos a una segunda vuelta. La tendencia parece ser que Morales, y ahí quiero un poquito precisar lo que se decía en la nota introductoria, que no es la ley electoral, sino es la Constitución boliviana que establece que se gane en primera vuelta superando la barrera del 50% más uno, o teniendo más de 40%, pero con una diferencia de 10 puntos frente al segundo, ¿sí? La tendencia parece hasta ahora es que Evo Morales pueda ser reelecto por cuarta vez consecutiva en la primera vuelta. Sí, te entiendo, y muy bien esa claridad que da cuenta del mayor panorama, porque lo referenciábamos, la diferencia de si pasar de ir a una primera vuelta, ganar en primera vuelta, o de pasar a la segunda vuelta. El otro dato que es muy relevante, hay un aumento a 7.3 millones de personas del padrón electoral, en porcentaje es 12,5%. Evidentemente, si revisamos esto así, el escenario es que hay un voto joven que puede resultar también muy definitivo. ¿Cómo es su comportamiento? A ver, en los estudios que se han hecho, que no son muchos, sorpresivamente el voto de la gente que va a votar por primera vez, ¿no? Los jóvenes, los llamados millennials,
sorpresivamente están más a favor de Evo Morales que de la oposición. Digo sorpresivamente porque la oposición apostaba con toda la campaña de desinformación que hicieron, además de eso con jóvenes que tenían 4 o 5 años cuando triunfó Evo Morales, de que esta gente iba a votar por un cambio, es decir, y el cambio implicaba votar contra Evo Morales. No, sorpresivamente ahí la mayor parte se inclina por Evo Morales. Luego la gente entre 25 y 35 años es donde un poquito tiene problemas el candidato Evo Morales, aunque sigue gozando de la preferencia, y de 35 para arriba mayoritariamente goza de la preferencia del electorado. Así que los jóvenes van a ir, pero yo aprovecho la pregunta, Tatiana, porque se está diciendo que se ha inflado el padrón electoral y no se toma en cuenta de que, por ejemplo, en la Argentina hay más de 1.500.000 bolivianos, de los cuales no se han registrado históricamente más allá del 10-15%. Hay un incremento de registrados, no están todos ese 1 millón al que hago referencia. Hay un aumento también de la gente registrada más bien en Chile, donde la comunidad boliviana ha ido creciendo, y hay un incremento natural de estos jóvenes que van a votar por primera vez en el país. Evidentemente tiene un sentido político el querer poner en duda la credibilidad del órgano electoral y del padrón electoral que va a guiar las elecciones del 20 de octubre. Sobre todo cuando es algo tan normal, tan común, que como bien crecen las poblaciones, bien crece el padrón electoral. Así de sencillo, pero entiendo el uso político que intenta dársele. Hugo, gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @EsNoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.